En este segundo video sobre la anatomía funcional del riñón, platicaremos sobre aspectos anatómicos relevantes de la circulación renal. El primero de ellos es que el riñón tiene arterias terminales. Ello significa que las arterias renales no tienen anastomosis entre ramas de arterias segmentarias, cosa que sí sucede, por ejemplo, en la circulación coronaria. La consecuencia de ello es que si una arteria segmentaria renal se obstruye o se tapa, toda la zona que es irrigada por dicha arteria segmentaria se infarta, es decir, sufre muerte todo ese segmento. El otro aspecto es que la circulación renal es un tipo de circulación portal. El concepto de circulación portal es la existencia de dos lechos capilares dispuestos en serie, y en el caso del riñón, el primer lecho capilar es el lecho glomerular y el segundo lecho es el lecho peritubular. El tercer aspecto anatómico relevante es que los capilares peritubulares están ampliamente anastomosados, de manera que estos capilares forman las redes peritubulares. Finalmente, el tercer aspecto anatómico es que en el riñón existen dos o tres redes vasculares en paralelo. Este concepto lo voy a tratar de ejemplificar en la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un dibujo muy burdo sobre la representación que representa pues la circulación renal, y en principio hemos aprendido que de la arteria radial o arteria interlobular surgen las arteriolas aferentes, tanto para los ovillos corticales como para los ovillos mediocorticales, así como para los ovillos yuxtamedulares. Este concepto de dos o tres redes vasculares en paralelo viene del hecho de que estas arteriolas aferentes surgen en paralelo de esta arteriola radial. En aras de la simpleza, se considera que la primera red vascular en paralelo está constituida por las arteriolas aferentes de los ovillos corticales y de los ovillos mediocorticales. Esa sería la primera red vascular en paralelo. La segunda red vascular en paralelo estaría constituida por las arteriolas aferentes que perfunden a los ovillos yuxtamedulares. Recordarán ustedes que de los ovillos glomerulares surge la arteriola eferente, y esta arteriola eferente desciende hacia la médula, forma lo que se conoce como la red medular externa, y de dicha red medular externa surge el vasa recta descendente. Se forma la horquilla y luego viene la vasa recta ascendente, que a final de cuentas va a desembocar en la vena arcuata a nivel córtico-medular. Todo esto constituiría entonces la segunda red vascular en paralelo. Y dice que son dos o tres redes vasculares en paralelo. La tercera red vascular está constituida por un evento que se descubrió ahí por los años 80, en el que Casellas encontró que el 10% aproximadamente de las nefronas yuxtamedulares poseía una ramificación en paralelo que derivaba directamente de la arteria radial, pero que no iba, esta arteria no iba a formar en principio un glomérulo, sino que esta arteria directamente descendía a la médula, formaba la red medular externa, y de dicha red medular externa surgían vasos rectas descendentes. Y evidentemente se formaba la horquilla y luego los vasos recta ascendentes. Bien, estas tres redes, dos o tres redes vasculares en paralelo,
resultan ser funcionalmente importantes porque habitualmente la tercera red vascular en paralelo es una red a través de la cual no perfunde sangre. Y la razón por la que no perfunde sangre es que los pericitos que rodean a los vasas recta descendentes se encuentran contraídos y eso hace entonces que la conductividad a través de estos capilares sea muy baja. Entonces, habitualmente en condiciones de depresión de volumen, esta tercera vía en paralelo se encuentra cerrada. Así las cosas, entonces, en depresión de volumen, en esencia tenemos dos redes vasculares en paralelo. La primera red es la red que perfunde a los ovillos corticales y mediocorticales, y la segunda, las arteriolas aferentes que perfunden a los ovillos yuxtamedulares. De ahí surge la arteriola eferente, y de esta arteriola eferente se forman capilares peritubulares, pero también forman los plexos medulares externos. Bien, en condiciones de expansión de volumen, que es la circunstancia opuesta a la de depresión de volumen, entonces hace su aparición la tercera red vascular en paralelo, de manera que esta tercera red vascular en paralelo conecta directamente a la arteria radial y forma directamente capilares de tipo vasa recta o el plexo medular externo directamente, sin que exista un glomérulo introducido a la mitad de este camino. Razón por la cual a esta vía, que está aquí representada en azul, se le conoce como cortocircuito periglomerular. Cortocircuito periglomerular. Es un cortocircuito de baja resistencia, dado que no tiene glomérulo, y que directamente une a la arteria radial directamente con los vasa recta. Este evento se ha documentado en la rata y en el perro, pero aún no se ha documentado en el humano. Se considera que el humano también posee este tipo de cortocircuito periglomerulares a través de evidencia indirecta. Las cosas son así, de manera que Casellas, insisto, en los años 80, logró demostrar a través de microfotografía electrónica de barrido la existencia de estos cortocircuitos que conectan a la arteriola, a la arteria radial directamente con los vasa recta, sin que exista en esta vía un glomérulo. Por lo tanto, es una vía de baja resistencia hidráulica. A esto entonces se le conoce como cortocircuito periglomerular o circuito AB, y quiero insistir que aproximadamente el 10% de las nefronas yuxtamedulares muestran este cortocircuito. El punto ha trascendido a que ya en los libros de texto se presenta la existencia de estas dos vías, tanto la vía para perfundir los vasos medulares pueden ser dos. Una es a través de la arteriola eferente y otro es a través del cortocircuito periglomerular. Hemos mencionado que los vasa recta descendentes están rodeados de estas células que son pericitos, y hemos aprendido en el curso de fisiología cardiovascular que estos pericitos son estructuras que se contraen, no son precisamente músculo liso, pero es posible que se contraigan, y al contraerse entonces obturan a los vasa recta descendentes. Estos pericitos se encuentran fundamentalmente en el vasa recta descendente, pero no en el vasa recta ascendente. En la corteza, aproximadamente el 90% de las nefronas son nefronas superficiales o mediocorticales, y solamente el 10% son nefronas yuxtamedulares. Habíamos dicho que si el riñón tiene si los riñones tienen 2 millones de nefronas, 200.000 son nefronas yuxtamedulares. ¿Por qué? Porque sus ovillos y sus glomérulos están exactamente por arriba, yuxtapuestos a la unión córtico-medular.
Bien, y hemos planteado que solamente el 10% de las nefronas yuxtamedulares poseen este cortocircuito periglomerular, pero resulta ser muy importante para entender fenómenos que se dan durante la expansión de volumen. Okay. Otro hecho importante de la médula de la circulación renal es que existe un vasa recta descendente por 2,5 vasos ascendentes. Esto tiene implicaciones funcionales importantes que veremos al momento de que hablemos de mecanismos de dilución y concentración urinaria. Y la otra característica es que los vasa recta descendentes poseen endotelio continuo, mientras que el vasa recta ascendente posee endotelio fenestrado, lo cual le da características de permeabilidad diferencial entre el vasa recta descendente y el vasa recta ascendente.